Santiago capítulo 3. La lengua es un mundo de maldad. Ahí está en el capítulo 3, el verso 6. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Las definiciones o los conceptos que la mayoría de nosotros tenemos acerca de lo que es el mundo. Y hemos compartido que a veces hemos tenido malas asociaciones. De siempre que la gente escucha hablar del mundo, considera que el mundo son las casas, los árboles, los edificios, los carros, las motos, los buses, todas estas cosas que la gente ve, la gente concibe como el mundo. Pero según el concepto de las Escrituras, ese no es el mundo, porque eso no tiene poder de hacerte daño. Es decir, las cosas inanimadas, por ejemplo, como esta silla, esto no tiene poder de hacerte daño. El problema no son las cosas, porque las cosas no tienen poder en sí mismas. Es más, el dinero no es malo. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero, la actitud que la gente tiene hacia el dinero y hacia las cosas. Entonces, debido a esos malos conceptos y malas asociaciones que la gente tiene acerca del mundo, recuerde que el Señor dijo en su oración en Juan capítulo 17, dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? ¿De qué? No del mundo. Por eso dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes no del mundo. Eso fue lo que él oró, sino que los guardes del mal. Entonces el problema no es el mundo, el problema es la maldad que hay en el mundo. Yo quiero hablarle en términos como más sencillos para que usted me entienda. Vamos a las Escrituras. Romanos capítulo 12, para que usted y yo tengamos algo claro de lo que es el mundo. Esto te va a ayudar a identificar, te va a ayudar a tener una conciencia tranquila. Dice Romanos capítulo 12, en primer lugar, aquí hay una definición del mundo. En el verso 2 de Romanos capítulo 12, no se conformen a este mundo, dice Romanos capítulo 12, ¿cierto? No os conforméis a este mundo. En algunas otras versiones dicen a este siglo, ¿cierto? Hablando de una misma definición de la palabra mundo. No se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces aquí la palabra no conformarse es no someterse a un modelo. Y cuando está hablando no se conformen a este mundo, sino transfórmense por la mente, por la renovación del entendimiento, porque uno se conforma al modelo del mundo por los pensamientos. Entonces, para que usted vaya entendiendo qué es el mundo es una corriente o es un modo de pensar, es un modelo. Aquí la palabra que habla mundo se está refiriendo a tres cosas. En este caso, al mundo cultural, al mundo político y al mundo religioso. Eso está hablando de no conformarse al mundo, al modelo del sistema mundano, es decir, es una corriente. ¿Por qué decimos que es una corriente? Porque Efesios capítulo 2 lo dice. Es un pensamiento. Efesios capítulo 2, verso 1 de Efesios, dice, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Estamos? Entonces, una de las definiciones que nos da Efesios es que el mundo es una corriente. ¿Estamos? Y una corriente es generada por un modelo de pensamiento. Dice, a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces, ¿qué es el mundo? Es una manera de pensar, es un modelo de pensamiento. ¿Cómo es el modelo del pensamiento del mundo? De acuerdo a las tinieblas, de acuerdo al espíritu que dice allí la Biblia que opera en los hijos desobedientes. Los hijos desobedientes acá no son los que
no van a la tienda, ahí no se refiere a eso. O los que no se levantan, no le hacen caso al papá o a la mamá, ahí no habla de eso. Ahí está hablando es a los que no le creen a Dios, a los que están en otro cuento y tiene que ver con doctrina, no tiene que ver con eso que no. Lo mismo que la mentira que aparece allá en Juan capítulo 8, dice, él ha sido homicida y no ha permanecido en verdad porque ha sido mentiroso y es padre de mentira. Ahí no se refiere a la mentirita, aunque toda mentira es mala porque envenena la conciencia, ¿estamos de acuerdo? Pero ahí se refiere a la mentira doctrinal que entró en Edén, a la mentira doctrinal y es religiosa, que es lo que hace daño. La gente se cuida de ¿cierto? De esas cosas, y que es malo también, pero lo que menos se cuida la gente es de estas cosas, de la mentira doctrinal y del modelo del pensamiento del mundo. Definir con más claridad el mundo, vamos a Primera de Juan capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2, el verso 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, y aquí define cuáles son las cosas del mundo. Entonces mire que aquí no está diciendo que las cosas del mundo son los carros, las casas. Eso tiene que ver, claro, es de acá, de esta tierra, de lo natural, de lo material, pero ese en sí no es el mundo. Cuando la Escritura dice, de tal manera amó Dios, ¿a qué? No se refiere a las cosas, ahí se refiere de tal manera amó Dios al hombre, a la humanidad. ¿Estamos de acuerdo? No es que de tal manera amó Dios el árbol. Eso hoy en día la gente se dedicó a cuidar los árboles, y está bien, hay que cuidarlo, hay que ser buenos administradores, los animalitos, pero no cuidan a quien tiene que cuidar, que es a las personas. Hay que ser buenos administradores. Entonces aquí define las cosas del mundo desde 3 puntos de vista. ¿Qué es el mundo? Estamos hablando para poder enfocar el tema. No améis el mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque nada de lo que hay en el mundo. Primero, los deseos de la carne. ¿Dónde están los deseos de la carne? ¿Están afuera o están adentro? ¿Dónde están los deseos de la carne? ¿Dónde siente la gente deseos? ¿Afuera o adentro? La Escritura dice en Santiago 1:13 que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propio deseo, concupiscencia, es un deseo sin gobierno, sin control, es atraído y seducido. Entonces, ¿qué es lo que lo tienta? El deseo sin gobierno, eso es lo que lo tienta, un deseo sin control. Ese es los deseos de la carne, que la Escritura define que son deseos engañosos, porque vienen de la naturaleza pecaminosa, la concupiscencia, y todos de una manera tenemos activa la concupiscencia, pero para eso hay que ponerle gobierno, ¿cierto? Porque si no se le pone gobierno a esa concupiscencia continuamente va a estar activando ¿qué? El deseo o la tentación. Entonces, primero, los deseos de la carne. ¿Qué es lo que más conoce la iglesia en este tiempo? La iglesia se dedicó a los deseos de la carne, porque no ha definido bien lo que es el mundo. Primero, los deseos de la carne. ¿Dónde están más especificados? En Santiago capítulo 5, verso 16 en adelante, donde dice, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque los deseos de la carne van en contra del Espíritu, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que queréis, para no hacer la voluntad de Dios. Ese es el propósito de los deseos de la carne, que son las cosas en primer lugar del mundo, pero que ¿dónde están? ¿A dónde están los deseos de la carne? Adentro, porque vienen de la naturaleza concupiscente del hombre caído, ¿cierto? Y Santiago habla de 17 y muchas más, que ahí no dice que son demonios. Eso se lo inventaron hace poquito, porque la Escritura no dice que todo se volvió espíritu. Son deseos de la carne. Donde encuentre por allá un verso donde diga espíritu de fornicación, donde usted dice por allá un verso espíritu de borrachera, me voy por donde usted se congrega, porque ahí no habla de nada de eso. Ahí habla deseos de la carne, el misticismo y esa exageración que hicieron de la guerra espiritual es que todo lo volvieron espíritus, para no asumir
la responsabilidad con estos deseos. Entonces la gente a toda hora, la embarré, ¿a quién le echa la culpa? ¿Asumen responsabilidades? No, porque ellos dicen, no, yo no soy responsable. Y la primera razón para uno entrar en el reino es que uno tiene que aprender primero tiene que haber ocurrido un arrepentimiento. Y el arrepentimiento es que soy consciente del mal que hice, tengo que cambiar mi manera de pensar, ¿cierto? Metanoia, cambio de mentalidad, porque lo que hice está mal hecho, y cambiar de dirección y convertirme. Pero echándole la culpa a otro, y no me estoy acá volviendo abogado del diablo, sino que me estoy refiriendo para que uno lo entienda, porque Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Y la gente está más preocupada afuera que adentro, porque está buscando el mundo, ¿a dónde? Afuera. Y aquí lo vamos a encontrar para definir y ubicarlo en el lugar correcto. Gálatas 5, dice, y manifiestas son las obras o los deseos de la carne, que son, ahí están clasificados en 3 grupos de 3, ¿cierto? Pecados de inmoralidad sexual, pecados de idolatría y pecados del carácter. Están divididos, son 17 y muchos más que están divididos en 3 grupos. Usted ya los conoce: pecados de inmoralidad, pecados de idolatría, ¿cierto? Y pecados del carácter, ira, celos, contienda. La gente no le preocupa eso, la gente le preocupa es la fornicación, el adulterio, eso lo mira, y siempre, tanto hace que hemos hablado de eso, y la gente, pero los celos no son problemas, dice la escritura allí, para la gente, que esos son ¿qué? Deseos y obras de la carne. Entonces en la iglesia hay un poco de gente celosa y no hay problema. Y hay lugares donde disciplinan el adulterio y la fornicación, pero el chisme y los celos no son problemas. Eso se acepta como si fuera algo que normal, porque no hemos identificado lo que es el mundo, ¿cierto? Entonces están distribuidos allí. Y se manifiestan son las obras de la carne, son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, ¿cierto? Idolatría, hechicería, celos, contiendas, enemistades, tienen que ver con el carácter. Y dice que los que practican esas cosas no heredan el reino de Dios. Entonces, si usted no trabaja carácter, no trabajamos carácter, que tiene que ver con deseo de la carne y tiene que ver con las cosas que están en el mundo. Y el carácter, ¿dónde se tiene que evidenciar? Acá, afuera no, es acá. El problema no son los demás, ni las cosas de afuera. El problema es adentro. Y la gente no quiere trabajar hacia adentro. Por eso el Señor le dijo a los fariseos, limpien primero lo de adentro, para que lo de afuera sea limpio. Entonces la gente está más preocupada por limpiarse de afuera. Me voy por allá, me voy para un lugar, y no quiero decir que eso sea malo, porque uno lo puede hacer. Dice, me voy por allá para una finca, me voy a retirar porque me voy a alejar de la contaminación del mundo. Y también allá se trastó el mundo, porque lo llevas aquí. Y ahora lo miramos. Dice el capítulo 7 de Marcos, verso 1. Se acercaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Estos, viendo a algunos de los discípulos Jesús comer con manos impuras, es decir, sin lavarse, los condenaban. ¿Se nota que era lo que los metía en un estado de condenación? El problema religioso que tenían los fariseos, porque no se lavaban las manos, ahí mismo los señalaban y decían, inmundo, estás condenado. Y como la gente no sabía, ¿cierto? Pero vino el Señor a aclararle cuál era el mundo y qué era lo que contaminaba, porque para ellos todo lo de afuera, si usted tocaba algo, se contaminaba. Hoy en día, en pleno siglo XXI, en plena era moderna y de la globalización, pues la gente confunde eso con libertinaje. No tiene que ver con libertinaje. Hay todavía gente que tiene unos conceptos completamente arcaicos del evangelio, porque hay gente que no le da la mano a alguien que porque se contamina. ¿Usted todavía cree en esas cosas? Sí, hay gente que dice no se junte con él. Verso 4, y cuando regresan de la plaza, si no se lavan no comen. Y otras muchas cosas a las cuales se aferran en guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de las camas. Hasta las camas las lavaban
Le preguntaron pues los fariseos y los escribas al Señor: ¿por qué sus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Entonces era una ¿qué? Una tradición. Pero la mayoría de la gente creía que era la palabra de Dios, porque como la enseñaban ¿quiénes? Los sacerdotes. Entonces decían, esto tiene razón. Verso 6, respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó sobre vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacen muchas otras cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irreversiblemente. Pero ustedes dicen: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Aquí les estaba diciendo el Señor, es como cuando está tomando el mismo texto de Mateo 23, cuando él condena y le decía que ellos iban al templo y no importaba si juraban por el templo, pero si alguno juraba por la ofrenda, era deudor. Lo mismo, si un hijo se comprometía a darle una ayuda a su papá, pero resulta que tenía que llevar la ofrenda al templo, entonces la llevaba y los fariseos le decían: dice, es que yo me comprometí a ayudar a mi papá, tiene que dejar la ofrenda, porque si no, queda en deuda. ¿Me hago entender? Entonces se llamaba corbán. Eso era lo que significaba eso ahí. Entonces cambiaban los principios y aplicaban cosas fuera de orden. Dice, y no, verso 12, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Ahí viene la enseñanza. Llamando así a la multitud le dijo: y entended, nada hay fuera. Diga, no hay nada afuera. Si uno no se cuida puede tenerlo adentro y no se da cuenta. Nada hay, verso 15, afuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar. Diga, nada me puede contaminar externamente. Eso es lo que la gente anda mirando es afuera y cuidándose de afuera. Y se ha descuidado ¿a dónde? Adentro. Porque el Señor no mira lo de afuera, el Señor mira el corazón y la intención del corazón. Así se cuida más de lo de afuera, pero no se cuida de la intención. Verso 16. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se alejó de la multitud, entró en casa. Los discípulos le preguntaron sobre la parábola y les dijo a sus discípulos: ¿también ustedes están así sin entendimiento? Les dijo: cabezones, ¿no entendéis que nada de fuera que entre en el hombre le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía declarando limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que sale del hombre, esto contamina al hombre. Entonces, ¿de dónde sale el mundo? Pero decía, lo que sale del hombre, el verso 20, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen, no entran, salen. Primero, ahí está la clasificación. Primero, salen los malos pensamientos. Segundo, los adulterios. Tercero, las fornicaciones. Cuarto, los homicidios. Quinto, los hurtos. Sexto, la avaricia. Séptimo, la maldad, las maldades. Octavo, el engaño. Tenga en cuenta y subraya el engaño, porque eso está en Santiago. La lujuria. Noveno, la envidia, la calumnia, el orgullo, la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. La pregunta: ¿dónde está el mundo? ¿Adentro o afuera? Está en el corazón del hombre. Eso fue lo que dijo el Señor. Ellos se cuidaban de cantidad de cosas, eran escrupulosos. Hay gente tan religiosa
que va en un bus y está sonando una música secular y no se sube, pero no se cuidan de la doctrina que entra por el oído, de la incredulidad, no si no se cuidan, pero se cuidan de una cantidad de arandelas. Y Santiago dice que la lengua es un mundo, ¿cierto? Ahora, la lengua habla sola, tiene que tener una fuente. ¿Y cuál es la fuente? Según el Señor, el corazón, la mente. Cuando habla de corazón, habla de la mente. Es lo que estimula, ¿qué? A la lengua a hablar. Si no fuera por la maldad que hay en el corazón, la lengua no hablaría. Pero ¿por dónde sale? Por la boca, por la lengua. Por eso dice, un mundo de maldad. Entonces ahí estamos mirando primero lo que dice primero de Juan, capítulo 2, verso 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, ¿cierto? Primero que hay en el mundo, los deseos de la carne, ya lo vimos. Entonces, ¿de dónde vienen los deseos de la carne? Segundo, dice Juan, ¿qué más? ¿Qué más dice Juan? ¿Los deseos de qué? De los ojos. Ahora, a mí me llama la atención que la mayoría de la gente la mayoría de la iglesia se dedicó a los deseos de la carne, ¿cierto? No hablan sino de eso, de los deseos de la carne. La pregunta, ¿y qué es lo segundo que aparece allí? ¿Qué es los deseos de los ojos? Ya vimos los deseos de la carne, están en el corazón, están adentro, y el mismo Señor dijo, lo que entra de afuera no puede contaminar al hombre, hablando de comida, nada, eso entra, y eso va a la letrina. Pero lo que contamina al hombre es lo que sale, porque el corazón salen todas estas maldades y contaminan al hombre, ¿cierto? La boca las manifiesta, por eso se le llama a la lengua un mundo de maldad. O sea que ¿dónde está la maldad? Se manifiesta en la lengua, pero ¿está dónde? En el corazón. ¿Estamos? Pero se sale ¿por dónde? O sea que más de uno está botando la maldad y el mundo que tienen ¿por dónde? Por la boca, porque por ahí se manifiesta. Juan dice como segundo lugar, los deseos de los ojos. Porque la gente malinterpreta, por eso siempre le he dicho, venga los sábados para que aprendamos a escudriñar las escrituras, a que estudie hermenéutica, a interpretar. ¿De a dónde toma la gente que es los deseos de los ojos? Porque cuando estaba hablando el Señor allá en las bienaventuranzas en el monte, ¿cierto? Él vino a darle una aplicación a la ley. Entonces el Señor dijo, oíste que fue dicho, no matarás. Pero ¿qué dijo él? Pero cualquiera que odia a su hermano, ya lo mató ¿dónde? En su corazón. Porque los judíos condenaban el hecho, la acción. Si no se daban cuenta que era acción o hecho, no se condenaba. Pero el Señor le vino a dar el verdadero sentido. El problema no es el hecho, el problema es la intención. Y la intención sale ¿de dónde? De adentro. Porque allá está el problema y allá es donde la gente tiene que trabajar. Y también el Señor dijo, cuando alguno, oíste que fue dicho, no codiciarás, ¿cierto? Pero cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿ya qué? Adulteró ¿dónde? En su corazón. Entonces no bastaba el hecho, porque hay gente que es bien cizañosa y bien religiosa. Yo nunca la he embarrado, yo nunca he adulterado, pero aquí, como aquí se condena el hecho, ¿cierto? Si no me ven, me limpio la boca y listo. Pero el problema es ¿dónde? Ya, y fuera de eso el más peligroso, el adulterio espiritual, que es el más peligroso. Usted ya sabe que hemos hablado de eso. Entonces la pregunta, cuando el Señor dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿a qué se estaba refiriendo? Por eso es importante aprender a conocer la cultura. Si la mujer judía usted ha visto las películas por allá de pueblo árabe, de los pueblos extremistas, ¿cómo visten las mujeres? Todas tapadas, no hay nada descubierto. Entonces, ¿qué era lo que iban a codiciar? ¿Sabe qué era lo que se codiciaba? El rostro. Cuando una mujer se levantaba el velo, entonces si un hombre codiciaba su rostro, porque no codiciaba, no era tapada, ¿qué más iba a codiciar? No había curvas, no había nada. Lo que codiciaban era el rostro. Cuando el Señor dijo que mirar para codiciar, no estaba hablando a los ojos, estaba hablando al pensamiento. ¿Por qué? Porque usted tiene que ir allá en el Edén, que allá fue donde entró la maldad, ¿cierto? Y le despertaron los deseos de los ojos. Pero todo empezó ¿dónde?
en el pensamiento. Cuando Pablo dijo allá en Efesios 1:18, está orando y le está diciendo: ruego al Señor que les dé espíritu de sabiduría y que abras los ojos de ¿qué? Del entendimiento. Ahí nos está hablando de los ojos físicos. Entonces, ¿a qué se refiere Juan cuando está hablando de los deseos de los ojos? ¿A qué se refería? Tan facilito. ¿Sabe a qué se refería? A nuestro parecer, a lo que yo creo, a lo que yo creo que me conviene. Esos son los deseos de los ojos. A eso no se le presta atención. Porque ¿qué fue lo que dijo Eva cuando la serpiente? Y le pareció que el árbol era agradable para alcanzar la sabiduría y codiciable, y vio, tomó y le dio también a su marido, el cual. Entonces, ¿qué fue? La mala decisión que ella tomó, el propio parecer. Me parece, esos son los deseos de los ojos, porque tienen que ver con la mente. ¿Cómo hacemos para que la gente entienda que él nos está refiriendo a esto? Ahora, todo eso que la gente entra por los ojos y todas esas cosas son un resultado, pero son ¿qué? Los pensamientos, el parecer. A mí me parece que esto es así, en contra de la voluntad de Dios. Es lo que el hombre, es la independencia del hombre fuera de Dios. Esos son los deseos de los ojos. Esas son las segunda cosa que dice Juan, que son las cosas del mundo. ¿Y dónde están los ojos? ¿Afuera o adentro? Entonces, ¿dónde salen los deseos de los ojos? De adentro, del pensamiento. Es tu manera de pensar, es la independencia de Dios, el libre albedrío que el hombre dice: voy fuera de Dios, sin un orden, no hacer la voluntad de Dios. Eso es el parecer. En el libro de Samuel, mira un ejemplo de Saúl. Cuando Samuel le dice a Saúl: espera 7 días. Y dice que Saúl, viendo que el pueblo se le desertaba, entonces le pareció y dijo: voy a ofrecer el sacrificio. Y entonces, ¿qué le dice Samuel? Locamente has hecho. Él se dejó llevar por un impulso, porque no esperó. Y entonces su parecer dijo: pues aquí no hay más que otra que meterme a ofrecer el sacrificio. Ese fue su parecer, su decisión, pero a él le habían dicho que esperara. Y entonces, ¿qué se dejó llevar? Por los deseos, por su parecer. Ahora, la característica del parecer, que es problema del mundo, es también la vida de apariencia. Es que la mayoría de la gente busca es ¿qué? Parecer. Para la gente eso es lo más importante. Entonces, tiene que ver con el parecer, con lo que yo pienso, con lo que yo creo. Y tercero, ¿qué es la vanagloria de la vida? A estas alturas, si no sabemos qué son los deseos del mundo, ni las cosas del mundo. Por eso es que la gente anda tan enredada en cosas, porque no sabe que los deseos de la carne están adentro, están en el corazón, que los deseos de los ojos es lo que a mí me parece fuera de la voluntad de Dios. Son las decisiones fuera de la voluntad de Dios que uno toma, mi manera de pensar, la mente. Y la vanagloria de la vida, ¿a qué se refiere? ¿A qué? Se lo voy a leer en esta versión para que a usted le quede más claro. Dice aquí en esta versión: no sigan amando el mundo, ni a lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, es porque no tiene el amor del Padre. Esto es lo malo del mundo: desear cosas solo por complacer nuestras malas pasiones. Se refiere a los deseos de la carne. ¿Y de dónde salen? Segundo, dejarnos atraer por lo malo que vemos. ¿Qué es? Mi parecer, lo que yo pienso. Para mí esto es bueno y me dejo llevar por eso. Y tercero, la vanagloria de la vida: sentirnos orgullosos de las cosas que tenemos. ¿Usted se siente orgulloso de lo que tiene? Hay gente que dice no, pero continuamente dicen: uy, pastor, yo le doy gloria a Dios por ese televisor que me dio. Está mal enfocado. Siéntase orgulloso de la salvación que Él te regaló, de la fe que Él te dio, de las riquezas eternas. ¿Puede usted sentirse orgulloso por un bendito televisor? Gente que siente orgulloso y lo que muestra es: mi casa, y hasta me la dio el Señor. El trabajo me lo dio el Señor, y se sienten orgullosos y lo publican como testimonio. Pero la pregunta, ¿son esclavos a eso? Es la actitud que tenemos hacia las cosas. ¿Me hago entender?
Entonces, la vanagloria de la vida es sentirse orgulloso de lo que la gente posee, de cosas materiales. Eso es el mundo. Entonces, tercero, Santiago define que primero el mundo es una chispa, segundo es como un fuego y tercero es un mundo de maldad. Entonces, si usted quiere entender dónde está el mundo, escúcheme, el mundo sale por la boca. Eso es lo que dice Santiago. Padre, te damos gracias por tu palabra.